Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Gabriel España. Él es director general de Iscali Capital Group, firma de banca de inversión con base en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos. Gabriel, pues conoce muy bien la banca de desarrollo internacional. Además, conoce los entresijos de Washington, D.C., tema importante que además da una óptica clave en esto que ha sido un debate en México, que es pues qué hacer con los 12.117 millones de dólares como, digamos, pues monto a propósito de los derechos especiales de giro que ha impulsado el Fondo Monetario Internacional, que son más de 600,000 que ha repartido a todos los países miembros del organismo, con el objetivo de pues inyectar liquidez y sobre todo ayudar a los países a que puedan aplicar medidas contracíclicas, etcétera. Y Gabriel escribió una espléndida columna a propósito del tema en Forbes, ya le estaré tuiteando. Pero bueno, Gabriel, qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Querido Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Como siempre, es un placer compartir contigo. A ti y a tu auditorio, buenos días. Al contrario, pues hemos estado platicando fuera del aire de este asunto y tienes una óptica bien interesante y además muy conocedora, obvio, del asunto. Primero, cuéntanos un poco cuál es tu visión. Ya traté de dar el mejor contexto que pude en términos de lo que significa para el FMI. Tú ahí haces un recuento muy puntual de cuándo se han hecho este tipo de movimientos y sobre todo pues en un contexto en donde pues el mundo está atravesando o atravesó en 2020 la peor crisis y lo que se está buscando es reactivar y esa es la intención del FMI, es parte de lo que cuentas, pero con fechas muy puntuales y explicando exactamente con más amplitud de ello. Y por eso quiero ir directo al tema de cómo lo interpretas en términos del Banco de México y lo que ha anunciado el presidente de la República, su intención de utilizar ese monto para pagar deuda. A ver, yo creo que es muy importante ir a la génesis de qué es este instrumento y cuál es el objetivo del instrumento. Porque el Fondo Monetario, Uh -huh. el Consejo de Dirección del Fondo, que está compuesto por los países que son socios del fondo, aprobaron un paquete de ese tamaño, es el paquete más grande. Como bien mencionas, esta es la cuarta vez que se organizan este tipo de acciones, de iniciativas, que tienen el objetivo específico de inyectar liquidez a los mercados, de solventar una solución de corto plazo para reactivar las economías donde el fondo tiene influencia, ¿no? Entonces, este instrumento, que es un instrumento medio raro, porque no es necesariamente un crédito, pero tampoco no es dinero que puedes tener en reservas, es un activo financiero que tiene dos componentes, la parte del activo y la parte del pasivo. Uh -huh. Por un lado puede utilizarse y el uso, la regulación es muy flexible porque precisamente está diseñado para utilizarse en momentos de crisis. En el 2009 hubo derechos especiales de giro que recibió el gobierno de México, que en ese momento, bajo la presidencia de Felipe Calderón, se autorizó que ese dinero se utilizara para incrementar la participación accionaria de México en el fondo, que de hecho termina beneficiando hoy en día al gobierno, porque esa participación subió porcentualmente. Entonces, si hubiera hecho uso de esos recursos, que si mal no recuerdo fueron 2.5 mil millones de dólares, a lo mejor la participación, no a lo mejor, la participación en los 12 mil millones de dólares esperados que se tienen ahorita Uh -huh. serían mucho menos, ¿no? Entonces, el uso de los recursos primeramente se puede utilizar utilizarlo para incrementar la participación del gobierno al que lo recibe, utilizarlos para inversión, utilizarlos como gasto. La decisión es totalmente soberana para refinanciar deuda o para pagar créditos del mismo fondo. Como decía hace un rato, el instrumento es un instrumento híbrido, que es un instrumento, Uh por -huh. una parte es un activo financiero que puede convertirse y crearse y capitalizar reservas dentro Del de ya banco. sea el Banco Ajá. Central o la tesorería del gobierno en función, o puede convertirse en deuda. Esa deuda genera un interés muy bajo, pero muy extremadamente bajo. Y, y yo describo en esta nota a la que hago referencia que la decisión no en este momento tendría que ser primeramente decidir qué quieres hacer, si lo quieres convertir en reservas, que tendría que ser el camino del Banco de México, o lo quieres convertir en deuda. Y la decisión, pues es una decisión de Hacienda, porque es deuda pública.
Entonces, esa primera decisión, dependiendo de qué es lo que quieras hacer, pues vas a tener una ramificación de qué opciones puedes tomar, ¿no? Y de ahí, si lo quieren convertir en deuda pública, que Ujú. esa decisión, en mi opinión, se tiene que ir al Congreso y tendría que aprobarla el Congreso mexicano, que es quien autorizan, se les tiene que notificar los incrementos de deuda o cuando el gobierno mexicano adquiere deuda nueva. Si esa es la decisión, en ese momento entonces tendría que instrumentar y discutir también a nivel del Congreso el uso de los recursos, ¿no? Algunos países en Latinoamérica están discutiendo ya que van a usarlo para vacunas, van a usarlo para gasto público, lo van a usar para programas de anti-COVID, para reactivar a las empresas. Es un dinero que este organismo internacional está poniendo sobre la mesa para reactivar al mundo. O sea, la crisis que estamos enfrentando hoy en día es de unas magnitudes inimaginables y el tipo de soluciones que se están creando, no solamente por el fondo, el mismo Banco Mundial y otras organizaciones multilaterales están creando instrumentos semejantes que permitan incrementar la liquidez del sistema, porque el shock ha sido tanto en oferta como en demanda, Ujú. bueno, que las condiciones, las expectativas o el riesgo que se está enfrentando hoy en día es que esta crisis sanitaria que está afectando las variables macroeconómicas, lo que no queremos es que esto se convierta en una crisis financiera, que Claro. empiece a afectar las carteras y portafolios en los bancos. Entonces, hay que resolver ese tema. Creo que la discusión se ha perdido un poquito en el aspecto regulatorio y cómo hacerlo. Pero yo creo que antes que discutir del aspecto regulatorio, hay que discutir el proceso de aprobación interno de qué quieres hacer. O sea, a lo mejor no es necesariamente el presidente quien decide, el presidente puede Ujú. proponer al Congreso, el Congreso tendría que decidir qué quiere hacer, lo hago activo y lo pongo en el banco, o lo hago pasivo y lo convierto en deuda, y si es en deuda, ¿cómo estructuro el instrumento para que la deuda tenga el uso de los recursos es perfectamente canalizado para los objetivos que se aprobaron en la discusión parlamentaria dentro del Congreso, ¿no? Claro. El Fondo Monetario tiene una división de asesoría técnica que es muy interesante. Ellos están trabajando hoy en día, y estuve hablando con algunas de mis referencias dentro del fondo, están trabajando hoy en día con varios gobiernos latinoamericanos. No me mencionaron el caso, no sé específicamente si en el caso mexicano están trabajando con ellos, les han pedido asesoría para crear los vehículos que den transparencia que permitan ayudar a crear políticas públicas e inversión productiva que ayude a las economías de los países que están activando esos derechos especiales de giro a reactivar sus economías. No sé si hasta ahí soy claro. Muy claro, estimado Gabriel, y digamos, un punto clave de lo que estás mencionando, pues no es atípico que se utilice como gasto. Cada país está definiendo, el FMI no lo ve mal, de hecho esa es la intención. Y acá en México pues hay dos ángulos, ¿no? Agregas algo que me parece interesante y que no había estado planteado en la discusión, que es, pues debería pasar por el Congreso. Hay otras discusiones, he aquí platicado con Marco Oviedo y también con Isaac Katz, y bueno, pues había una buena discusión en términos también del Banco de México, en términos de pues que a través de la Comisión de Cambios se puedan utilizar estos recursos y eso que implica en temas de gobernabilidad en términos de la política monetaria y la autonomía del Banco Central versus el gobierno federal, etcétera, que ese es un asunto que pues, yo te contaba, me preocupa un poco en términos de que esa puerta se vuelva a recurrir, pero bien decías tú, pues no, ese es otro tema, ¿no? Es de gobernabilidad, no de los activos y cómo se van a utilizar, y bueno, pues eso vale la pena considerarlo. Me queda un minuto desafortunadamente y me gustaría, No, ojalá que volvamos a hablar, pero te quiero preguntar brevemente, ¿cuál dirías tú que sería, desde tu óptica, pues el mejor camino, más allá de lo que decidiese el Congreso, para utilizar estos fondos en México? yo creo que la propuesta que he escuchado desde la presidencia de reducir o sea, refinanciar, repagar deuda, no es mala idea. La perspectiva de las agencias de calificación sobre el riesgo soberano no es la más positiva. Esto ayudaría a disminuir, si no, es un monto muy, muy grande en el contexto del paquete Ujú. de deuda que tiene el gobierno federal. Sí podría dar una buena señal de compromiso y reducción de deuda.
Me parece que esa sería una buena idea, porque eso permitiría potencialmente reducir la perspectiva de riesgo México, que Claro, termina impactando el riesgo México de todos los emisores privados claro. mexicanos, ¿no? Entonces, eso beneficiaría al paquete completo de la economía. Esa sería mi decisión, pero pues bueno, y como te mencionaba, esta decisión Es, yo creo que no la tiene que tomar tendría una que sola pasar por el persona y Congreso. una Te mando un es abrazo, correcto. querido Gabriel.